Muy buenas noches, encantado de estar en un nuevo episodio. Estamos viendo una serie que es del libro de Max Lucado, 10 hombres, que nos trae el autor de una manera diferente, una manera amena, rica. Y continuando con esta trayectoria, la pasada sesión vimos lo que ha pasado con Noé. Hoy vamos a analizar un poco el libro de Job. Históricamente se dice que este es el libro más antiguo de la Biblia, tiene cerca de 5000 años y nos trae una historia que para muchos es familiar y que hoy la vamos a analizar desde un punto de vista diferente. Espero realmente que en cada una de las situaciones que vivió Job nos veamos reflejados. Y es importante porque nosotros no tenemos que pasar por muchas vicisitudes como las pasó Job para entender lo que Dios pretendía hacer. El intentar ver espiritualmente el trasfondo de lo que estaba pasando y de lo que vivía Job lo encontramos en unas perlas que nos trae acá el autor y de las cuales vamos a sacar más o menos 5 características importantes o 5 principios que podremos aplicar a nuestra vida y que nos van a permitir madurar y tener una relación con el Señor. Más o menos al parafrasear, voy a recordarles un poco la historia que nos trae el libro de Job. Nos narra que en su comienzo dice que cuando los ángeles tenían que presentarse a la presencia de Dios, compareció Satanás y el Señor le dice: ¿si has visto a mi siervo Job? Es un hombre bueno, conforme, interesante y ofrece sacrificios. Y Satanás le dice: claro, pues lo tiene todo. ¿Quién no le va a dar gracias a alguien cuando tú le has dado todo? Quítale las cosas de ahí y verá que va a renegar. Y el Señor le dice: te voy a permitir que lo hagas. Y en un día le pasa lo que no quisiéramos a nosotros que nunca nos pase. Yo creo que la historia de Job es única. Un día de andar en el club, en el yate, con todos los favores y las bendiciones de Dios, va a quedar sin nada. Entonces, le quitan todos sus bienes. Wow, duro. Ya por sí duro. Le van a quitar su familia, sus hijos. Wow, muy duro. Le quitan su fama, su buen nombre. Y al final, en otra visita, tocan su salud. Y yo digo: wow, ¿qué más podría esperar? Y aquí es donde se enlazan temas muy importantes desde el punto de vista espiritual. Y vemos en los primeros 25 capítulos alrededor que Job comienza a defenderse y hace una defensa. Yo pienso que él había estudiado derecho porque hace una defensa elocuente de lo bueno que hice. Y comenzamos a marcar, evidentemente, a través de toda la defensa. La primera característica que queremos marcar hoy es la pregunta que nos hacíamos en el grupo de estudio anteriormente, y es: oye, algunos decían, ¿por qué a los hombres buenos les pasan cosas malas? La pregunta que finalmente termina interpelando es decir, ¿los hombres buenos van al cielo? Y es ahí donde tenemos que centrar parte de nuestro análisis. Y es: si los hombres buenos van al cielo, entonces ¿para qué la cruz? ¿Para qué la venida del Señor Jesucristo? No valdría la pena. ¿Sí? Pero es el común denominador de la gente. Si tú llegas y haces una encuesta y sales, de pronto entre cristianos podría cambiar un poco porque ya hay un nivel de madurez. Pero si vas al pueblo y haces una entrevista y dices: ¿tú crees que eres salvo o que eres condenado? La mayoría va a pensar que por ser bueno es salvo. Y va a decir: no, pues yo no robo, no fornico, no adultero, no codicio la mujer del prójimo, voy a misa cada domingo, yo soy salvo. Entonces la siguiente pregunta es: entonces, ¿para qué la cruz? Porque cada uno tenemos un Dios a nuestra medida, lo acomodamos a nuestra necesidad siempre, con el objeto de hacer lo que nosotros queremos. Y la palabra de Dios dice: por cuantos todos pecaron, están desterrados de la presencia de Dios. O sea, no podríamos tachar de mentirosa la palabra de Dios. Nosotros pecamos. ¿Cómo lo hacemos? Con el pensamiento, con las palabras, con las obras, y dejando de hacer lo que tenemos que hacer, las omisiones. Eso nos genera que efectivamente el único camino de salvación
es a través de Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, y de esta manera, evidentemente, entendemos que no todos los hombres buenos, efectivamente, entre comillas, irían al cielo o van al cielo. Una sola fórmula existe y es evidentemente a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, es importante ver cómo a veces ese pensamiento erróneo que tenemos nosotros nos induce a que andemos en un mundo de ignorancia. Cuando avanza después de la defensa y la aparición del Señor y lo confronta, Job se queda de espaldas y dice un momento, y comprende realmente el primer punto, y es que nosotros no podemos tener un Dios de oídas, tenemos que tener un Dios y una relación real y efectiva. Job, y lo traje en la versión Reina Valera porque me parece que es muy claro. Job 42, verso 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es claro. Job entendió que Dios quiere una relación directa con él. Que no quieren un Dios que le contaron cómo es ese Dios, sino el Dios real y verdadero, la relación con papá. Y eso rompe la estructura que Job en ese momento tiene. Y efectivamente, si Job no tiene todas esas vicisitudes, no hubiera podido encontrar ese Dios, tener esa relación directa con Dios. ¿Qué es lo que el Señor finalmente pretende con nosotros? Entonces, toda la adversidad, uno de los grandes puntos que Dios quería era que Job realmente tuviera un encuentro, un conocimiento real. Recordemos que el Señor a través del profeta Oseas se queja y dice: mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Pregunta de la tarde: ¿qué tanto realmente conoces a Dios? Y no porque te lo hayan contado, sino porque has tenido un encuentro real y verdadero con Él. Es importante que lo analicemos nosotros y vamos a disertar un poco de cómo es tu relación con el Señor. Y un punto fundamental es: la adversidad me permite realmente tener un encuentro con el Señor. No he encontrado, ayer hacíamos en el estudio, hacía la pregunta y le decía: ¿quién de nosotros no llegamos en un momento de adversidad para conocer de Dios? Y realmente yo creo que la mayoría, si no la totalidad. A través de ese punto de aflicción ponemos la mirada en Dios y comenzamos a buscarlo realmente de corazón. Mientras tanto, tenemos un Dios de oídos. No te dejes meter en una adversidad para que realmente puedas tener una relación con el Señor. El segundo punto es efectivamente algo que no lo podríamos llamar exactamente el silencio de Job, sino la parlata de Job, la charlata de Job. Si vemos 25 capítulos, que es prácticamente hasta ese numeral, Job hace una defensa. Él se cree bueno y él defiende sus tesis, se defiende. ¡Wow! Job era bueno, pero no tenía una relación con Dios. Y cuando nos vemos nosotros, para aquellos que hemos venido trabajando el tema de las llaves del poder del libro del pastor Darío, encontramos una llave maravillosa que se llama la llave del silencio, que obviamente está contrapuesta a la defensa de Job. Y si hay algo maravilloso en los evangelios, es que cuando el Señor Jesucristo es tomado, Poncio Pilatos y Herodes se maravillan del silencio del Señor, lo informaban, lo vociferaban, le decían, y él guardó silencio. Y Poncio Pilatos le decía: oye, ¿no te das cuenta que estás en mis manos el liberarte o el condenarte? Y él dice: no tiene más poder que el que mi Padre te ha dado. Él la tenía clara. Pero ese aspecto fundamental no es menos importante con relación a Job. Y es que cuando nosotros normalmente esgrimimos la defensa y hacemos la defensa, Dios se queda al margen. Pasado el capítulo 25, ya Job como que gastó todos sus argumentos, dijo lo que tenía que decir, y él se calla, y es cuando Dios tiene la posibilidad de confrontar a Job y hablar con él. Y la verdad es que cuando nosotros utilizamos el principio del silencio, Dios hace nuestra defensa. Creería perfectamente que si Job no hubiera estado argumentando lo bueno que era él,
el libro de Job de 42 capítulos se hubiera reducido a 3 o 4 capítulos, porque es la actuación divina de Dios. Pero muchas veces Dios espera que nosotros confiemos y que el Señor haga nuestra defensa. Cuando nos encargamos de hacer nuestra defensa, Él se hace a un lado y espera que la hagamos y después nos va a demostrar, decir, eso no sirve para nada. Yo soy el que juzgo y aquellos que se humillan, yo los enaltezco. Pero el que se enaltece, Dios lo humilla. Lección dura de aprender. Pero efectivamente, este numeral lo podríamos decir, el silencio es la forma en que Dios trabaja. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad, no importa la adversidad, de hacer silencio y solamente preguntarle y decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando detrás de mi adversidad, háblame y dime, porque yo quiero caminar en tus caminos, inmediatamente pueden cambiar las circunstancias. La pregunta es, dime cuál es la adversidad que hoy estás pasando. Si estás pasando una adversidad, el Señor te está enseñando, te está puliendo, te está moldeando. No hagas tú la defensa. Deja que el Señor efectivamente, y no te creas bueno, simplemente pregúntale al Señor qué es lo que tenemos que aprender. Recordemos lo que dice Romanos, que dice que todas las cosas son para bien para las personas que hemos sido llamados conforme a su llamamiento. Y todo lo va a tornar Él para bien. Lo mismo que se hizo con Job, aquí después lo tornó Él para bien, porque yo creería, no hay Job 2, pero si hubiera Job 2, encontraríamos a un hombre que tenía una relación personal e íntegra con el Señor. Y la lección fue tan fuerte que él nunca la olvidó. Eso es lo que nosotros buscamos. Muy bien. Veamos la tercera característica de nuestro libro de Job. El Señor responde en medio de la tempestad. Cuando había mucha tormenta en el libro de Job, si recordamos, el Señor, hay un momento en que ya para Job, dice, espérase, ahora yo pregunto y tú me responderás. Y cuando el Señor le dice, yo pregunto y tú me responderás, pues era evidente, Job en ese momento estaba preguntando, y me imagino que muchas veces creemos que Dios nos debe. Entonces estaba diciéndole, pero ¿por qué? Si yo soy bueno, si yo le hago sacrificios. Y no, Dios es el dueño del oro y la plata y se lo entrega a quien Él quiera. Y eso de que Dios me debe, falso. La palabra de Dios dice, yo soy el dueño del oro y la plata. Es más, nuestra vida le pertenece a Dios, porque Él pagó, el Señor Jesucristo pagó en el madero por nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, ahora cambiamos del Señor, le pertenecemos al Señor Jesucristo. Y ese es un problema que todos tenemos, y es que muchas veces creemos que Dios nos debe, y eso es absolutamente falso. Dios nos da, ¿sí? Y lo que Job dijo anteriormente en el verso 38, cuando él rompe, es importantísimo. Dice, Dios da, Dios quita. Desnudo llegué al mundo, desnudo me voy. Ese fue una gran frase de Job. Tal vez en medio de toda tu perorata, lo más claro de Job es que reconoció la grandeza de Dios y se humilló para que Dios lo exaltara. Fundamental. Cuando reconocemos ese punto de inflexión y sabemos que todo lo que tenemos es por la infinita misericordia de Dios, Dios va a hablar. Y normalmente habla en medio de la tormenta. Y confronta a Job. Y Job reacciona y piensa y dice, wow, ¿verdad? O sea, ¿quién soy yo para que el dueño del universo, el que puso la tierra en este lugar, yo tenga la capacidad de estar en una relación de tú a tú? No, Él es el creador, yo soy la creación. Y es cuando escucha y cambian las cosas. A mí me encanta. Y me encanta porque igualmente vamos a los evangelios y encontramos en los evangelios sinópticos dos eventos fundamentales, que la figura principal es el Señor Jesucristo. En la primera están predicando y les dice, bueno chicos, súbanse a la barca y váyanse, y él se queda orando. Dice que pasada la medianoche, yo me imagino que eran las 2, 3 de la mañana, se viene una fuerte tormenta, y ellos van ahí, de pronto ven a lo lejos como un fantasma, y dicen, ¿qué pasó? Iba a pasar de largo, lo llamaron y era el Señor Jesucristo. Y ahí recordamos el pasaje de Pedro y todo el tema, cuando se calma la tempestad, llama a Pedro, pero en medio de la tormenta y del océano, ahí está el Señor. Por un lado. Luego hay una segunda tormenta, pero esta vez él duerme en el cabezal del barco. Y yo no me puedo imaginar, evidentemente, que como se movía ese barco y el Señor pudiera estar durmiendo
en los lazos ahí es inaudito, pero quería en determinado momento probar efectivamente qué hacían en medio de la tormenta. Y la pregunta es esa: ¿qué hacemos nosotros en medio de la tormenta? Y podríamos hacer muchas cosas. Por nuestra condición humana, lo que normalmente hacemos es que llamamos y hacemos lo que hicieron los discípulos: es, ¿no es Jesucristo que el barco se hunde? ¿No fue el Señor que tengo problemas, que se acaba? Pero Dios tiene el control y Él se para molesto. Y realmente yo no creo que estuviera muy molesto con la gente, sino evidentemente le dolió el corazón por conocer que la gente no tenía el grado de confianza a través de todo lo que habían visto en el caminar diario de lo que era Él, y que efectivamente la profecía nunca decía que el Señor Jesucristo había muerto en un naufragio. Y si la tenían clara, pues ellos sabían que irían a pasar, que a pesar de que hubiera tormenta, pasarían al otro lado. ¡Wow! Y esta reflexión profunda en el tercer numeral nos lleva a ¿cuál es la actitud tuya en medio de la tormenta? Y es, ¿qué hago yo cuando tengo problemas? Varias actitudes. Me molesto, reclamo, espero calladamente, despierto al Señor Jesucristo. Y es importante reflexionar y ver, porque el Señor está mirando el corazón del hombre en los momentos que hay evidentemente tormenta. Pero aún en la tormenta el Señor nos habla. Y nos habla dependiendo de cómo nosotros asumamos esa tormenta. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Y cuál es la actitud que tú has tomado al frente? No sé, podríamos discutir un poco sobre ese tema. Cuarto elemento fundamental que podríamos hacer. Hay un elemento fundamental que me encanta y es el acto de intercesión. Job dice que el Señor le dijo: ora por tus amigos. Dice, después de haber orado Job por sus amigos, Dios le restableció el doble de lo que le había quitado. Y encontramos ahí un elemento fundamental, no es cualquier, es una perla que se encuentra ahí. Y es efectivamente lo que Dios hace. Muchas veces nosotros somos egoístas y solamente oramos y pedimos por nosotros, pero nunca nos preocupamos por los demás. Y aquí para Job no era fácil, porque eran 4 personajes con los que había discrepado y evidentemente habían hablado cosas de Job que no eran ciertas. Ellos habían actuado en la carne y no habían actuado realmente en un tema eminentemente espiritual. Y la verdad es que orar uno por las personas que no son agradables para uno, difícil. Pero también desprenderse uno y comenzar a orar por los demás de una forma desinteresada es un buen negocio. Y es un buen negocio porque cuando yo me levanto en la mañana, en la madrugada, y lloro por una persona, oro por otro, las personas me duelen, ¿sí? Nosotros estamos orando por los hijos, por la familia, por la iglesia, estamos orando por Ucrania, por todo lo que está pasando, porque nos duelen las guerras, lo sentimos, y Dios sabe que lo sentimos y lo hacemos de corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Efectivamente, que nos preocupemos los unos por los otros, que el dolor nos duela, y que nosotros tengamos la capacidad efectivamente de despojarnos de la arrogancia, del orgullo, y comenzar a que el dolor de mi hermano también sea mi dolor. En ese momento es un muy buen negocio, porque dice que Dios bendijo a Job mejor y lo restableció. Yo pienso que muchas de las oraciones que nosotros tenemos podrían ser resueltas favorablemente si nosotros comenzáramos a utilizar este principio y a orar los unos por los otros. Por eso le doy gracias a Cari y a todo el grupo bonito de intercesión que se levanta a 4 de la mañana a orar por nosotros. Y vamos a recibir intercesión, vamos a recibir muy buenas oraciones, pero sabemos evidentemente que la mejor paga también viene para ellos, por desprenderse, por orar, por preocuparse los unos por los otros. Bueno, ese es como nuestro cuarto punto, y es: hay que orar por los demás si queremos evidentemente que las cosas se nos cumplan. Es retirarnos un poco evidentemente del yoísmo y mirar a nuestro entorno y
cuando el Señor dice, oren por sus enemigos, que es difícil, hay que comenzar a hacerlo. El quinto punto que es importante analizar es la actitud de los consejeros. Como cristianos siempre vamos a tener una persona que nos va a pedir consejería. En cualquier momento nos van a pedir consejería. Bueno, ¿y tú qué opinas y qué piensas? ¿Sí? O nosotros vamos a ir a pedir consejería. Y miremos un poco lo que pasa con nuestros personajes invitados. Estos personajes evidentemente llegan y coloquialmente o en sabiduría popular se ha dicho que fueron a echarle sal a las heridas. O sea, si Job estaba mal, no fueron sino a decirle, ¿y usted qué fue lo que hizo? Es que Dios no hace cosas malas. Es que usted algo tuvo que haber hecho malo y nos está mintiendo y no nos lo quiere decir. Normalmente en la carne uno pensaría eso. Y es un llamado de atención profundo, la gente que estamos sirviendo en la iglesia y que estamos en el nivel de consejeros, pero consejeros somos todos. A veces nosotros, y de verdad lo disertábamos con el grupo, y yo creo que más adelante lo vamos a disertar, en que las personas vienen y nosotros hablamos por nuestras experiencias. Y es el peor error craso. Nosotros debemos de hablar por lo que dice la palabra de Dios. Debemos de ir a la palabra y ver qué es lo que pasó, cómo actuaría el Señor. Y orar mucho para que nos dé sabiduría. El libro de Santiago dice que si no tenemos sabiduría, que la pidamos y que el Señor la dará en abundancia. Y efectivamente, recordemos el pasaje de Salomón, que Salomón un día descresta a Dios diciéndole, te voy a conceder un deseo que quieres. Dice, no, pues sabiduría para gobernar al pueblo. Y el Señor dice, wow, si quieres sabiduría, te daré sabiduría, pero además te daré todo lo de demás. Hasta el momento, el único que lo ha superado es el Señor Jesucristo, pero se dice de Salomón que Salomón fue un hombre evidentemente sabio. Y cuando nos hablan de esa consejería, hay que pedirle a Dios, evidentemente, que nosotros veamos más allá de lo que ven nuestros ojos. Orar y mirar los temas espirituales como todo lo que le estaba pasando a Job en su entorno, porque de los 4 uno ve que no hubo ninguno sabio que pudiera llegar por lo menos al filo de saber que Dios estaba haciendo un trato, no con el fin de pasarle una cuenta de cobro, sino para enseñarle cosas. Porque eso hubiera bajado el nivel y hubiera hecho que esa estancia larga por la que pasó Job hubiera sido mucho más corta. Por eso es muy importante que no seamos irresponsables, sino muy responsables, que cuando demos un consejo, lo demos conforme a la palabra de Dios. Y si no, preferible no darlo. Porque las personas realmente creen, y muchos de ellos creen, y a mí me preocupa, mucha gente osada que dice, y el Señor te dice, por Dios, o sea, a mí que no me lo diga porque yo tengo una relación íntima con el Señor. Pero es muy importante, efectivamente, el poder versar y estar muy cerca del corazón del Señor para también ser un muy buen consejero. Y se es consejero con las palabras, pero también con nuestros hechos, con nuestras acciones estamos predicando. Yo creo que a grosso modo tenemos 5 características fundamentales y las cuales a continuación vamos a seguir revisando, mirando y hablando un poco de estas características. Me encantó de verdad, el primer ministrado de este libro fui yo, me lo degusté al fondo, los invito a que lo leamos, pero ya con un pensamiento crítico. Gracias, muy gentil.